Bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على Muhammad وعلى آله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, continuamos con la sura Al-Balad y estábamos en la ley número 13, quedamos. Primero, como ya hoy seguramente vamos a finalizar, vamos a hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora. La Suratul Balad, que es la sura o el capítulo número 90 del Sagrado Corán. Hemos dicho que fue revelado en la Meca, que lleva el nombre justamente al Balad, o hace un juramento por el Balad, que es la ciudad, haciendo referencia a la ciudad de la Meca. Y en esta sura, Allah subhanahu wa ta'ala nos va a hablar del ser humano y de la vida del ser humano en el dunya, en el mundo, que es una vida en la que van a haber algunas dificultades, van a haber limitaciones, van a haber privaciones, va a haber sufrimiento, y hemos explicado que la naturaleza del ser humano, la naturaleza de la esencia humana, va mucho más allá de lo que es la permanencia en este mundo material, que este mundo material es como una cárcel. Realmente, es decir, tenemos incluso un hadith del profeta que para el creyente el dunya es una cárcel, la cárcel del creyente, que el ser humano conectado con Dios, conectado con el infinito, pertenece al infinito, y este mundo digamos, de dolor, de privación, tenemos que aprender a sobrellevarlo y, digamos, aprovechar lo máximo de este mundo para poder eh, construir nuestro lugar en la eternidad, inshallah. También esta sura habla de las mercedes que Dios dio al ser humano y de la ingratitud del ser humano. El ser humano es realmente ingrato con las bendiciones divinas que ha repartido Dios. Y hemos hablado también de que parte de estas bendiciones que Dios nos da en este mundo son también para sobrellevar este mundo, ¿sí? Porque el ser humano, como dijimos, es como, digamos, siente una presión al estar en este mundo por todas las dificultades que se presentan. Si no tuviéramos esas bendiciones de Dios, si no tuviéramos eh, la alegría que podemos llegar a tener en este mundo, el sustento, los pequeños disfrutes, realmente el ser humano no soportaría este mundo, por su naturaleza, ¿no? Y por su esencia. Muy bien. También hemos hablado de que en la sura se nombran dos caminos, se divide al ser humano también en dos grupos, ¿sí? Esto es muy importante, tanto la separación de los humanos en dos grupos como la división que hay entre el camino del bien y el camino del mal, y también entre los seres humanos esta división entre los buenos y los malos, los que están en el camino recto y los que están desviados. Por lo tanto, nosotros al tener clarificado cuál es el camino, al tener en claro cuál es digamos, la forma de vida que tiene que tener el ser humano, entonces el ser humano puede tomar una elección, y eso también es parte de las mercedes que Dios le otorgó al ser humano, que es el poder elegir, y al poder elegir el camino del bien, obtener un premio por ello. También hemos hablado de las acciones y las mejores acciones que puede tener el ser humano, y veníamos hablando justamente de eso. La emancipación de los esclavos, liberar a los esclavos, alimentar a los pobres, a los hambrientos. Y bueno, estas, digamos, acciones son acciones que realmente pueden convertir al ser humano en un hombre completo, en un hombre perfecto. Es decir, que de las cosas más difíciles que hay en las acciones del bien son, por ejemplo,
liberar a los esclavos o desprenderse de lo que uno tiene para compartirlo con los más necesitados. Muy bien, entonces podemos hacer un resumen de que la sura en general habla de la caridad y de cómo a través de la caridad podemos convertirnos en verdaderos siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, que es un medio, digamos, que la acción, ¿sí? Es un medio también para conocer a Dios, la acción y da sus frutos, y los frutos son la verdadera fe, la humillación del creyente, y parte de esa acción es la empatía con los demás, la caridad. Y entonces, si vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, hablamos de la necesidad del ser humano de soportar las dificultades de este mundo y servir a Dios en este camino. También digamos, Dios ha hecho un juramento, y ese juramento es para anunciar que justamente estas limitaciones que tiene el ser humano son algo importante. Y también podemos decir que desde la aleya número 11 hasta la aleya número 20 va a hablar de este significado de la caridad. Ahora vamos a empezar a hablar de este tema y de cómo el ser humano puede alcanzar la felicidad a través de esta. Entonces, digamos, la felicidad está sujeta a la servidumbre que tiene el ser humano. Hay muchos dichos al respecto. Que quien obedece a Dios, Dios pone el universo a obedecer a esta persona o al servicio de esta persona. Entonces nosotros en nuestra vida vamos a experimentar que cuanto más nos acercamos a Dios, no en lo teórico, sino en lo práctico, esto es lo importante, vamos a también alcanzar grados y a poder pasar las dificultades de este mundo con mucha más facilidad. Muchas veces vamos a experimentar en nuestra vida personal que cuanto más nos acercamos a Dios a través de la práctica, no solo de la práctica del rezo y del ayuno estoy hablando, sino de, como dijimos, de la caridad, por ejemplo, del sacrificio por los demás, de la ayuda a los demás, en todo sentido, nosotros, al estar a hacerlo por y para Dios y obedeciendo a Dios, vamos a lograr que también las cosas que suceden a nuestro alrededor también estén conectadas con Dios. Hay personas a veces que preguntan, ¿cómo puedo hacer para tener éxito en la vida? ¿Debo estudiar mucho, trabajar mucho? ¿Qué debo hacer? Bueno, por supuesto, uno tiene que prepararse. Si quiere tener un éxito económico, debe estudiar, debe trabajar, eso es lógico. Pero si quiere que dé un buen fruto todo lo que está haciendo y no que quede en el camino, la persona debe conectar todas sus acciones, todos sus actos con Dios Todopoderoso. Eso es muy importante. Entonces, queridos hermanos, ahora vamos a comenzar, vamos a continuar con las aleyas de las que veníamos hablando. Habíamos quedado, si no me equivoco, en la aleya número 13. Muy bien, vamos a ver. Bismillahirrahmanirrahim. Sí, fakku raqabah. Muy bien, hace una expresión, fakku raqabah, liberar al esclavo. Como vimos y como venimos hablando sobre las acciones, pone una acción muy difícil, que es la de liberar a los esclavos. A veces se hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con la ubudía? ¿Qué sucede con la esclavitud? ¿Acaso el Islam acepta la esclavitud? Porque en el Corán tenemos cómo debe ser el trato a los esclavos. En el Corán se habla bastante de la cuestión de los esclavos, de liberar a los esclavos y de los esclavos en general. Entonces, es que el Islam avala la esclavitud. Bueno, el Islam lo que dice es que, y en la Suratul Fatiha lo repetimos todo el tiempo, Iyyaka na'bud, ¿sí? Solamente de ti somos esclavos, porque na'bud, ¿sí? Te adoramos, significa, viene de la ubudía, que es la esclavitud también. Entonces tenemos que entender, saber que lo ideal en el mundo es un mundo de hombres libres, un mundo donde todos estén solamente sometidos a Dios. Pero por
cuestiones de la época en que fue revelado el Corán dice Iyyaka na'budu, o sea, nos muestra el camino de que todos debemos ser esclavos de Dios y solamente de Dios, pero como hay un sistema que todavía sigue en el mundo vigente, no puede haber una prohibición categórica, ¿sí?, de la esclavitud, sino que lo que se enseña es cómo debe actuar el ser humano frente a la esclavitud. Por ejemplo, de los mejores actos es liberar a los esclavos, no tener esclavos, ¿sí?, liberarlos. Después, quien tenga un esclavo, tratarlo correctamente, es decir, es una persona, ¿no?, que trabaja para uno, como si fuera un empleado. Estamos hablando no solamente en la época del profeta, sino mucho tiempo después. Eh, Incluso sabemos que la esclavitud en muchos países del mundo se ha abolido hace muy poco tiempo. Entonces, esta cuestión digamos, de la esclavitud era toda una cultura que había dentro de los seres humanos y que entonces se le enseña al ser humano cómo debe afrontar esto hasta llegar al ideal, el ideal es que no haya esclavos, ¿sí? El ideal es que todo el mundo esté sometido solamente a Dios, que nadie tenga dueño excepto Dios. Y bueno, y en el proceso, digamos, ir mostrando, digamos, cuál es el ideal, qué es lo mejor, ¿sí? Entonces, una persona creyente realmente va a pagar digamos, la liberación de un esclavo. Es uno de los grandes actos. Y que el profeta enseñó también en muchas oportunidades. Muy bien. Le preguntó un beduino al profeta del Islam, alayhi salatu wassalamu ala ali, dijo, oh enviado de Dios, dice, enséñame la acción que me llevará al paraíso. Entonces le fue respondido que aunque pronunciaste una breve frase, has interrogado sobre una gran pregunta, ¿sí? Una pregunta que parece sencilla, pero que es realmente muy profunda. Entonces dice, libera a los esclavos y rompe con los eslabones de las cadenas de la esclavitud de los cuellos de los hombres. Esto es lo que responde el profeta. Entonces dice, ¿acaso no es lo mismo liberar que romper las cadenas? Y el profeta dice, no. Liberar, bueno, significa solamente que lo liberes al esclavo. Y romper las cadenas significa que pagues por eso. Es decir, hacer una liberación completa. Es más, podemos decir que una verdadera liberación es romper con la cadena de la esclavitud en general. ¿Sí? Si es de los mejores actos que van a conducir al paraíso, en la liberación de los esclavos, romper con las cadenas de toda esclavitud, entonces es de los actos más, más profundos y que más nos puede acercar a Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien. Luego agregó el profeta que, bueno, la persona se une a sus parientes, a aquellos que lo oprimieron, a aquellos que cortaron los vínculos familiares. Dice, y si no fuera posible, da de comer a los hambrientos, da de beber a los sedientos, recomienda el bien, dice, prohíbe lo ilícito, y si tampoco esto estuviera a tu alcance, al menos, dice, silencia tu lengua y no digas más que aquello que es bueno. ¿Sí? Estos son los consejos que el profeta le da a este hombre para alcanzar el paraíso. Entonces, lo primero que dice es liberar al esclavo, romper las cadenas de la esclavitud, romper las cadenas que hay en los cuellos de los hombres. Muy bien. Y bueno, también la cuestión de alimentar a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, es un poco luchar contra otro tipo de esclavitud, ¿no? Aquellas personas que están necesitadas, aquellas personas que están, digamos, fuera del sistema, de un sistema perverso que hay en el mundo hoy, también de alguna forma son esclavos. Y los que están adentro del sistema y no son los que mandan también, o sea,
Hoy realmente existe también la esclavitud, pero de otra forma, ¿no? Entonces, liberar al hombre significa algo muy grande. Liberarlo significa liberarlo de todos los tabús y que la persona solamente se... ¿qué dice? Sí, sí, por supuesto, claro que sí, existe la esclavitud, como dice ahí la hermana o el hermano, no sé quién fue que lo escribió, pero realmente sí, existe la esclavitud. Por eso liberar al hombre de la esclavitud no es solamente de esa esclavitud de hace tantos años, sino de la esclavitud en la que estamos todos sometidos hoy. Hoy, por ejemplo, estamos sometidos todos los seres humanos, o la gran mayoría de los seres humanos, a un sistema muy perverso que domina el mundo en cuanto a lo económico, en cuanto a lo cultural. Hoy hay una guerra cultural muy fuerte y nosotros debemos resistir, o sea, y luchar contra eso. Muy bien. También otra interpretación de Fakko Raqaba significa liberarse a la persona que se libere a sí misma de la esclavitud. ¿Sí? Liberarse de la esclavitud de su propio nafes, de su propio ego. Liberarse de la esclavitud de los pecados, liberarse de la esclavitud de aquellas acciones que lo van a conducir al infierno y que no puede abandonar, porque es esclavo también de esas acciones. Una persona, por ejemplo, que tiene algún tipo de adicción, una persona que tiene un pecado que, digamos, no puede abandonar, es un esclavo de ese pecado. Una persona que incluso está presa de sus propias, ya no acciones, sino de su propio pensamiento, de su propia ideología. Una persona, y que sea falsa, por supuesto, una persona entonces que se encuentra esclavizada por, por, sus, eh, por sus falsas creencias, por sus ideas. Por eso cuando se habla del hombre libre, estamos hablando de algo muy profundo. Si el hombre puede ser esclavo de sí mismo, de su propio ego, de sus propios miedos, de sus propios errores, el hombre cuando se conecta con Dios se libera, porque al conectar con Dios, la persona verdaderamente ya no va a temer a nada. Es decir, va a perder todo tipo eh, de miedos, digamos, porque va a estar conectado con la fuente real de las Mercedes, va a perder todo tipo de falsos pensamientos dentro de sí mismo. Entonces, digamos, la lucha contra esta esclavitud y el liberar al esclavo significa liberar al ser humano también. Aunque las dos, ¿sí? Las dos cosas que hemos nombrado, las dos interpretaciones son correctas. Muy bien. Entonces, la aleya siguiente, ahí está, habla de alimentar en los días del hambre, el más rapa, que viene de Ságaba. Esto significa el hambre, ¿sí? Entonces, significa esto el día del hambre. Nosotros, en primer lugar, también vemos que, y oportunidades. Ahora, hay una interpretación que se puede dar. Hay dos interpretaciones. Una es que acá se refiere al hambre y que, bueno, en una comunidad, por ejemplo, si hay personas hambrientas, los que están en una mejor situación deben alimentar a estas personas hambrientas y que alimentar al indigente tiene mucho valor en el Islam. Entonces es un llamado, estamos hablando de las acciones que nos van a conducir al paraíso. Ojo, seguimos, digamos, conectados con este tema. Entonces, alimentar al hambriento, digamos, y no solamente es la cuestión de la alimentación, de la comida, si bien habla de esto, alimentar al hambriento significa, digamos, cubrir sus necesidades en general.
Y hay un dicho del profeta, con él sea la bendición y la paz, que dice que a quien alimente a una persona hambrienta, en los días de carencia, ¿sí? En los días, por eso nombre los días del hambre, en los días difíciles, en los tiempos difíciles, dice Dios lo hará entrar a las especiales y nadie, sino los que hicieron esta obra, van a entrar por esta puerta. Es decir, que en los momentos más difíciles es donde las personas que pueden realmente ayudar deben estar, deben aprovechar estos momentos. Luego dice, Bainama, a ver, sí, no, perdón, Yatiman, no, Bainama no dice, no veo bien, no llega a mis ojos hasta ahí. Dice a un familiar huérfano, Yatiman za Maqraba. Maqraba que significa cercano, o sea, un pariente. El yatim que sabemos es el huérfano. Entonces ya hemos hablado anteriormente de la gran importancia que se le da, ahí está, muchas gracias que me aumentaron el tamaño de las letras porque si no, no lo veía. Muy bien. Bueno, con respecto a los huérfanos hemos hablado mucho, se ha tocado el tema en otras de las clases de Tafsir donde también se hablaba del huérfano, que el mismo profeta había experimentado la orfandad, y que el hecho de alimentar, proteger, educar al huérfano, darle cariño al huérfano, acariciar a un huérfano, todo eso se considera como sadaqa, pero no una sadaqa común y corriente, sino de las grandes obras que puede hacer el ser humano. La cuestión de la orfandad para el mismo profeta era un tema muy sensible, porque como dijimos, él lo había experimentado. Entonces, en el Corán vamos a ver que hay muchas áreas que hablan sobre alimentar al huérfano. Entonces, podemos decir que las personas libres y las personas que tienen, ¿sí?, con qué ayudar, tienen una obligación, tienen una responsabilidad ante los huérfanos. En el mundo islámico, de hecho, el sistema del cuidado de los huérfanos, por lo menos en la República Islámica, recae no solamente sobre el gobierno, sino que hay algunas instituciones que se encargan especialmente de los huérfanos y de tomar el padrinaje de los huérfanos. Eso se utiliza mucho allí porque, digamos, tienen tanta bendición, y en el Islam hay tanto hablado sobre la ayuda a los huérfanos, que lo que se hace es buscar padrinos para los huérfanos que se encarguen de aportar el dinero como, digamos, para que este chico o niña puedan estudiar, puedan tener salud, puedan, incluso se los puede visitar, se puede compartir algunos días con ellos. Esto es realmente muy, muy importante, porque el hecho de que una persona pequeña, de que un menor haya quedado huérfano, piensen que en las primeras etapas de la vida del ser humano, el mundo de los chicos, digamos, el sustentador para los chicos, el protector para los niños, para los chicos, son los padres. Y al no tener los padres y al quedar totalmente desprotegidos, lo que puede suceder con un niño, por ejemplo, bueno, que queda huérfano, es que también pierda o se aleje de Dios, o pierda, digamos, su creencia o se aleje de Dios. Entonces, para no permitir esto, porque los menores, los niños, sienten a Dios a través de sus padres, a través del cariño que reciben, a través del sustento que reciben, ¿no? Entonces, cuando un chico queda así solitario, eh, incluso su fe también puede mermar o puede perderse. Muy importante la cuestión de los huérfanos. Y bueno, también Dios aquí lo hace recordar como de las grandes obras. Y bueno, también dice, Au miskinan zamatraba. Está haciendo toda una lista ahora de los buenos actos que nos pueden beneficiar y que nos pueden rescatar del infierno.
Entonces, o a un mezquín, a un pobre, digamos, una persona que está, eh, ¿cómo se dice? Tiene otra palabra, no solamente pobre, el mezquín es una persona que está en indigencia, ¿sí? Ya matraba. Matraba, esta palabra que viene de Táraba o de Turab, de ahí viene Turab. Turab es la tierra, el polvo, un necesitado polvoriento, como dice allí, una persona que está en el barro, también vamos a decir, ¿no? Una persona, ¿vieron cuando alguien está en el barro? El Corán siempre nos llama también a imaginar las situaciones con estos ejemplos. Por ejemplo, el indigente polvoriento, el indigente lleno de barro, la persona que no tiene ni siquiera un techo para dormir, la persona que está eh, desahuciada. Entonces, ayudar a este tipo de personas, no escaparle a este tipo de personas, no darle vuelta a la cara a este tipo de personas, estar para ellos. Es muy importante eso. Aquí dice que este término matraba viene de la raíz de taraba y de allí viene el término turab, que es la tierra. También podemos decir la turba, que es la piedra de rezo, la turba, bueno, viene de allí, viene de turab, de la arcilla, de la tierra. Entonces dice que cuando se usa este término matraba, dice que se refiere a la persona pobre, a la persona que está en el barro. ¿Por qué? Porque dice, estas personas tienen la costumbre de sentarse en la tierra, ¿no? De estar sentados en los caminos, pidiendo, están polvorientos. Dicen que cuando llegaba la hora de comer, el imam Rida alayhi salam, dice, ordenaba que traigan una bandeja importante con los mejores alimentos que había. Entonces, dice que traían esta bandeja y luego él le leía una ley del Corán, esta ley del Corán leía, y entonces dice que hacía un dua y lo hacía repartir para los necesitados. Entonces, nosotros a veces, ¿cuántas veces estamos frente a situaciones como estas, en donde hay personas necesitadas, personas que están realmente con los pies llenos de barro, personas que están afligidas por digamos, la situación de, digamos, del hambre y la situación, digamos, digamos, de estar mal, digamos, de vivir mal, y miramos por otro lado, ¿no? El ser humano realmente a veces debe comprender que debemos ayudar y debemos estar para aquellos que lo necesitan. Muy bien. Entonces, continúa y dice, ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ahí está. Y ser. A ver, póngalo de nuevo. Luego, ثُمَّ. Ahí está. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. ¿Sí? Entonces dice, luego, ser de los que creen y obran el bien, y se recomiendan mutuamente la paciencia y se aconsejan mutuamente, el marhama. Entonces, en esta ley la palabra sabr, cuando dice watawasaw bis-sabr, que se recomiendan mutuamente, encomendarse mutuamente, lo bueno es, ¿no? Tawasaw. En este caso, la obediencia es la obediencia, el sabr, digamos, la palabra sabr es justamente el sabr o la paciencia en la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Perseverar en la obediencia, en acatar las órdenes divinas. Muy bien. Thumma
significa luego, pero es un luego inmediato, ¿sí? En este caso, entonces quien, digamos, ayude al pobre, se encargue del yatim, del huérfano, y se puede decir, y que sea de los creyentes que ordenan o que se recomiendan mutuamente la paciencia en la obediencia y que se recomiendan mutuamente el marhama. ¿Qué es el marhama? El marhama es el amor a las criaturas de Dios, el amor a todos los, como se dice, todos los seres humanos. Entonces, aquí ya no hacemos ni siquiera una diferencia entre si, por ejemplo, la persona necesitada es musulmán o no es musulmán. Debemos ser misericordiosos y tener amor por todas las criaturas y por todos los débiles y socorrer a las personas que se encuentran en un estado de necesidad. Es decir, hay que tener, digamos, un amor hacia la humanidad. Eso es muy importante y a veces algunos musulmanes se olvidan de eso. Se olvidan y piensan que ese amor, digamos, ese afecto, ese cariño debe ser solamente entre los creyentes. Sí, bueno, por supuesto que el creyente tiene, digamos, una atención especial, ¿no? Y tenemos una obligación especial para con nuestro hermano musulmán. Pero este amor por la humanidad, esta misericordia por los débiles, por los seres humanos débiles, la debemos tener siempre en el corazón. No tenemos que hacer, digamos, una diferencia al respecto, ¿sí? Eso también es algo muy importante. Luego dice, Ulaika ashabul maimana. ¿Quiénes son estos? Ashabul maimana. Muy bien. La gente de la derecha, o sea, los que toman en cuenta todo lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Alimentar al hambriento, al mazapa, liberar al esclavo, digamos, especialmente a los yatim, al huérfano y a los cercanos, a los indigentes, a los que están en el barro y a todos los seres humanos, dice, entonces estos son la gente de la derecha, dice. Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Dice que son aquellos portadores de las bendiciones divinas y que además llevan las bendiciones a toda la sociedad. Fíjense esto. Una persona que es bendecida por Dios y que, digamos, puede compartir aquello que tiene, porque es una gran bendición tener, y es una gran bendición también compartir. Y lleva esa bendición de Dios a las manos de los necesitados. Eso es algo realmente muy lindo, muy importante. Que cuando nosotros somos bendecidos por Dios, sin duda que, digamos, la abundancia, a veces no es tanta abundancia, a veces, digamos, uno tiene lo justo y necesario, como se dice. Pero ese justo y necesario, o eso que abunda, o eso que sobra, o eso que tenemos es parte de las bendiciones divinas, que no es que son repartidas, podemos decir, de forma injusta o desigual, sino que si es abundante lo que has recibido de Dios, esa abundancia, que es una bendición de Dios, tiene una doble bendición. ¿Por qué? Porque también a partir o desde nuestras manos va a llegar a otra persona que lo va a necesitar, por lo tanto, esa bendición de Dios va a llegar a esa persona por intermedio de nuestro. ¿Se entiende? Entonces, la persona que es portadora de una bendición, ¿sí? Por eso hace esta referencia a que aquellos son los de la derecha, digamos, ¿sí?
los que portan, digamos, las bendiciones de Allah, tienen una doble bendición, que es la bendición de poder hacer llegar la bendición de Allah a las manos de los más necesitados. De que con las bendiciones que Dios le otorgó, puede desde liberar a un esclavo hasta alimentar a un huérfano o a un pobre. Eso realmente es muy lindo, es para tomar en cuenta. Y entonces nosotros también, en ese sentido, vamos a poder ver la vida de otra forma. Vamos a sentirnos más útiles en la sociedad. Si yo puedo ayudar, es porque Allah me está dando para que ayude. No para que acumule, no para que guarde, no para que mire para otro lado. Y esa bendición que viene de Allah, la voy a depositar en la mano de otra persona, que está haciendo súplica también, para que Dios le dé el sustento. Una persona necesitada realmente sufre mucho y hace mucho dua. Los pobres, por eso el pobre es más cercano a Dios, porque el pobre siempre está esperando con ansias la merced de Dios. Entonces, si nosotros podemos esa merced divina, esas bendiciones de Dios, depositarlas en las manos del necesitado, entonces estamos también cooperando y siendo parte de la entrega de esas bendiciones. Por eso Allah pone en algunas manos más que en otras. Es una bendición. Muy bien. Entonces después dice, en cambio, los que no creen en nuestros signos son los discípulos de la izquierda. Son las gentes de la izquierda. Muy bien. Todo lo contrario. Esas personas que el día del juicio van a tener las manos vacías, esas personas que el día del juicio no van a aportar absolutamente nada, esas personas que rechazan al pobre, que rechazan primero a Dios, que no creen en Dios, que no hacen las obras pías, que rechazan al huérfano, que acumulan riquezas, que, digamos, no aportan nada, no solamente a su propia persona, no se autodisciplinan, no se autoeducan en el camino de Dios, ni tampoco le aportan nada bueno a la sociedad. Esas personas que, al contrario, son los que provocan las grandes desgracias en la humanidad, los que provocan la pobreza de otros por acumular el dinero, digamos, y el poder. Esas personas nefastas que hay en el mundo, estos entonces son los, eh, como lo llama ahí, Ashabul Mashtama. ¿Sí? Entonces, esta palabra viene de Shum, que es la izquierda. Entonces, ¿qué continúa diciendo sobre ellos? Alayhim narun mausada. Ellos, dice, o sobre ellos, dice, va a haber un fuego que, dice ahí, los va a rodear por todos lados. Van a estar en el fuego infernal. Este término, mausada, significa que van a estar encerrados en el fuego, ¿sí? Es decir, es como si, para que lo imaginemos de alguna forma, como que van a estar en un horno en donde todo el fuego los va a rotar, donde no va a haber una ventanita que se pueda abrir, ¿sí? Porque la palabra musada viene de isad, que significa cerrar. ¿Vieron cuando uno cierra con llave? O sea, trabar una puerta, cerrar, que no haya ninguna entrada. Entonces, no vamos a poder, Na'udzubillah, inshallah que nosotros no, pero digo, la persona que esté allí no va a poder siquiera abrir una ventanita en donde le venga un poquito de viento. Digamos. Es un fuego abrasador en el que estarán encerrados. Y es muy dura esa ley, pero lógicamente se refiere a quiénes, a aquellos, como dice, que descreyeron de los signos de Dios, aquellos que están en el lado contrario, porque
después de todo lo que enumeramos, de todas las acciones buenas que enumeramos, se define a esas personas como las personas de la derecha y las personas que llevan estas bendiciones divinas o portadores de las bendiciones divinas, como dijimos, el Yum, ¿sí? Y ahí viene el Maimana también. Entonces, estas personas, ¿sí? Que son personas creyentes, que son personas merecedoras del paraíso, van a estar en un lado, y en el lado contrario, vuelve a dividir a los seres humanos, están los que no hicieron todo aquello, sino que hicieron todo lo contrario. Por eso dice, Waldadina kafaru bi ayat, aquellos que descreyeron de nuestras leyes, lo primero. Y por supuesto que hicieron todo lo contrario para estar del otro lado, ¿sí? En el otro. Entonces estas personas van a ser las que estén en un fuego abrasador. Entonces, en resumen, como hemos dicho, se enumeran una serie, en esta última parte, una serie de actos que son los actos que nos van a salvar del día del juicio, que nos van a salvar del fuego del infierno, del castigo, ¿sí? El ser humano, para alcanzar la perfección, el ser humano para alcanzar el nivel de humanidad, no solamente debe creer en Dios, debe llevar su creencia y su fe en la práctica. Y debe practicarla de tal modo que esa práctica misma también, a su vez, lo hace conectar más con Dios. Porque el ser humano, cuanto más practica, más se somete a Dios. Entonces más conoce a Dios. ¿Sí? Son dos partes que van engranando. Son como dos engranajes que van trabajando juntos. Entonces, y también como resultado tienen el comportamiento. Entonces no pensemos que es solamente decir la ilaha illallah. No pensemos que es rezar 5 veces por día y nada más. No pensemos que es ayunar en el mes de Ramadán y después olvidarse. O pagar el zakat del fitr y después olvidarse. No, es hacer por los demás. El lugar más elevado del paraíso es para aquellos que benefician a los demás en la sociedad. Creyendo y practicando, por supuesto. ¿Sí? Los siervos justos de Dios son aquellos que sacrifican sus bienes, sacrifican sus vidas en el camino de Dios. Entonces nosotros, si no queremos estar en el camino de la mediocridad, digamos, y de alguna manera entrar al paraíso ahí con lo justo, y queremos realmente ganarnos el paraíso verdaderamente, entrar en el paraíso porque lo ganamos con nuestras acciones y porque realmente somos creyentes en Allah subhanahu wa ta'ala, entonces tenemos que llevar toda esa práctica a la empatía con los seres humanos, con todos los seres humanos. ¿Sí? El marhama, del que habla allí la ella de Surat al-Balad. Tenemos que recordar que si tenemos un poquito de más, ese poquito es el derecho del pobre. Que nosotros mismos cuando damos sadaqa no somos más buenos. En realidad estamos siendo más justos. Porque estamos dando lo que corresponde a quien le corresponde. Quien tiene un derecho sobre eso. Aquello que nos sobra en realidad no nos sobra. Hay alguien que tiene un derecho. Y ese alguien es el menesteroso, es el yatim, es el huérfano. Cuidado con eso. Tenemos que tener más humildad a veces en la vida y saber que realmente en el camino de Dios ganan las personas que comprenden que no es solamente teoría todo esto, y que la verdadera práctica es la que hacía el profeta y los imams. Más allá de las 1000 rak'a por noche que leía o que hacía el imam Ali alayhi salam, o de las noches en velas del profeta rezando, parado, inclinado, prosternado, sino de los callos que les encontraban en su cuerpo por llevar la alimentación a los pobres, a los huérfanos sobre todo. O los callos que tenían en las manos por agarrar la pala, ¿sí? Y hacer pozos de agua, o plantar palmeras datileras,
para la gente necesitada. Ese es el camino que conduce al creyente, o sea, hay que creer, obviamente, al creyente, al camino de la perfección. Por los grandes sabios que sacrifican toda su vida y luchan contra su ego, estudiando para guiar a los demás. Eso también vale. Esos grandes sabios que hay, los vemos 60, 70 años de estudio, 80 años de estudio algunos, para iluminar a las generaciones. Pero hay que hacer. Este mundo es el mundo del sacrificio, es el mundo de las penurias, como dice también Suratul Balad. Es un mundo donde no se viene a descansar ni a estar en la playa, digamos. No es un paraíso, tiene un montón de limitaciones, tiene mucho sufrimiento y también es el lugar donde hay que arremangarse para hacer el trabajo, digamos, ¿sí? Para encargarse de aquellos que están más abajo y que están más necesitados. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Dios quiere, inshallah, la próxima clase comenzamos con la sura número 89. Si Dios lo permite, el martes, inshallah, por la